Nada más oportuno que contar con el honor de tener sentado aquí a Guillermo Moreno, presidente de Alianza País, justamente en momentos en que acaba de poner en circulación un nuevo álbum de la corrupción. Y cuando decimos un nuevo álbum de la corrupción, no es que Alianza País haya puesto anteriormente otro álbum de la corrupción, es que uno recuerda en los años 80 el álbum de la corrupción puesto a circular por el Partido de la Liberación Dominicana. Licenciado, pero este álbum de la corrupción es el verdadero álbum de la corrupción, como dicen algunos, porque aquello de los años 80, publicado por el PLD, parece, como dice la gente, un niño, bueno, un bebé, por no decir otra cosa, eh, en contraste con esta mega corrupción. ¿Cuáles fueron las motivaciones de Alianza País para esta publicación? Ante todo, buenos días y además un feliz 2018, no nos habíamos visto. Sí. Mucha salud sobre todo. Gracias. Para ustedes y también para todos los dominicanos y dominicanas que nos ven y nos escuchan. La razón es muy sencilla. La razón es que la corrupción y la impunidad es un hecho real que padecemos los dominicanos por décadas y particularmente en los últimos 20 años. Y son muchas las denuncias que todos los días, toda la semana, todos los meses escuchamos, pero en alguna medida, no siempre en la cotidianidad y en el afán diario se retiene el conjunto de casos. Y pienso que era necesario una publicación que graficara, que facilitara ver en contexto todo lo que ha sido la corrupción y la impunidad en este país en estas últimas décadas. Si algo revela esta publicación, en primer lugar debo decir que es una parte, porque se hubiese necesitado de un volumen mucho mayor. Esto apenas es una parte de aquellos casos, ojo, de aquellos casos más trascendentes de los que han llegado al nivel, a sede judicial. Exactamente. Porque hay una parte de la corrupción, en criminología se llama, se le habla de la lista negra, o sea, de la criminalidad, de la corrupción, es decir, aquella que no se denuncia y evidentemente si no se denuncia no se investiga, que no está incluida ahí. Todos estos casos tienen la particularidad de que llegaron a una instancia judicial, sea al Ministerio Público o sea a la jurisdicción de la instrucción o de juicio. Y entonces de esta parte de lo que se trata es de examinarla y tratar de aportar en cada caso una información lo más objetiva posible. Porque normalmente, sobre todo cuando los casos estallan, o cuando uno habla del caso de corrupción, y muchas veces le pierde la pista, porque un caso de corrupción oculta el otro, tapa el otro. Y quisimos ver, vamos a ver cómo ha sido. Nosotros que hablamos tanto de impunidad y de corrupción, vamos a ver si es real. Y entonces comenzamos a indagar y a investigar. Y evidentemente hay estudios, Participación Ciudadana ha hecho 2 estudios notables, que ha hecho una recopilación en 2 libros, 2 textos valiosísimos, pero quisimos entonces hacerlo esta presentación gráfica. Y efectivamente lo que revela esta investigación y esta publicación es cómo la corrupción ha sido una constante, pero más aún, que la impunidad ha sido su compañera de viaje. Porque en la mayoría de los casos que se tratan, en la inmensa mayoría, han quedado impunes. Y han quedado impunes a varios niveles. En algunos casos se hace la denuncia y el Ministerio Público no acciona.
Hay muchos casos de Nuria Piera, de Alicia Ortega, denunciados con pruebas, incluso algunos de ellos avalados en auditorías hechas por la Cámara de Cuentas. Que solo por eso había motivo para la para, acción pública. para comenzar. Bien, pero digamos una parte que se denuncia y el Ministerio Público lo investiga, pero otros que llega al Ministerio Público y se formaliza la denuncia o la querella y sin embargo el Ministerio Público no acciona. Y otros que llegan ya a la jurisdicción de instrucción y entonces son favorecidos en muchos casos por auto de no lugar. Y otros que llegan a la jurisdicción de juicio y son descargados en casos de corrupción en los cuales los jueces invocan, algunos puede ser porque le bajan líneas y lo archivan por falta de pruebas, pero al final de cuentas vemos que la impunidad ha sido la compañera de viaje permanente de la corrupción que se ha cometido en la República Dominicana durante décadas y particularmente durante estos gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. En cada uno de estos casos buscamos para que, como somos un partido político y no queríamos, digamos, hacer una información sesgada, en cada caso nos cuidamos de hacer una relación de los hechos. Bueno, y también resalta que tiene fuentes. Por Sí, ejemplo, no, y las fuentes. En muchos casos de los expedientes de corrupción citados, dice fuentes, por ejemplo, Diandino Peña, OPRE, dice fuentes, periódico El Metrico, periódico Hoy, Diario Libre. Exactamente. Entonces, en fin. además de hacer el resumen del caso, de los hechos, para tener Perdón, faltó Alicia Ortega. Sí, Alicia Ortega. Faltó. Sí, pero entonces, bueno, sí. Además de esa síntesis de los hechos, para que podamos tener una idea concreta de en qué consistió el acto de corrupción, porque a la larga repetimos, la Sonlan, pero ¿qué fue lo de la Sonlan? Funglode, ¿qué fue? ¿Qué es el caso de las 29 empresas ocultas? ¿Qué los reveló? ¿Qué reveló la investigación? ¿De qué estamos hablando? O el caso de ahora, dentro de unos meses, ¿cuál fue el caso de Junior Ramírez, su asesinato y la onza? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué se reveló? Entonces, en cada uno de estos casos, además de una síntesis de los hechos, entonces hemos también puesto cuáles son los imputados y cuál es su ruta procesal. Sí, por ejemplo, en el caso de INAPA podemos ver en la página 4, dice caso juzgado en primer grado y descargado. Sí. Entonces, por ejemplo, ahí lo que corresponde para que ese caso no quede impune es la apelación. Entonces, en el momento en que se elabora esta publicación, estaba en ese estatus jurídico. Es decir, en ese estatus procesal, había sido juzgado en primer grado y fue descargado. Ahí se argumenta lo que se señaló, pero queda ahí. Digamos que ahora hay que darle seguimiento a eso, pero así en muchos otros casos en los cuales fueron juzgados en primer grado, por ejemplo, el caso del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís, que también en ese fue condenado. Igual también se pone así, juzgado en primer grado y condenado. Ahora, evidentemente ellos apelan esa decisión y entonces eso va a seguir un curso procesal. De lo que se trata es que tengamos una información objetiva que nos permita evidenciar de manera clara, de manera gráfica, de manera rápida, una síntesis, un sumario de lo que ha sido la corrupción en estos 20 años y de lo que ha sido la complicidad del Ministerio Público, de las autoridades, del Poder Judicial, en garantizarle a esos corruptos su impunidad. Porque una de las cosas que llama la atención al hacer toda esta revisión es que nos encontramos las mismas caras, los mismos sujetos, una y otra vez. Es más, una parte importante de los que están ahí están actualmente administrando fondos públicos. Sí. Es decir, nosotros hemos puesto al gato a cuidar el queso. Sí, a propósito, aquí ustedes están señalando en este álbum de la corrupción los legisladores que no han sido incluidos
en la investigación penal de Odebrecht. Están señalando a Cristina Lizardo, a Abel Martínez, actual alcalde de Santiago, Reinaldo Pared, presidente del Senado. Alianza País no va a actuar para que estas personas, estos funcionarios electos, sean incluidos en el caso de Odebrecht. ¿Qué va a hacer Alianza País con Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina? Cuando ustedes dicen que ellos tres, dos expresidentes y el actual presidente de la República, deben incluirse en la investigación penal de Odebrecht. Nosotros presentamos el 23 de agosto del 2017 ante la Procuraduría General de la República una denuncia penal contra Danilo Medina, Hipólito Mejía, contra Leonel Fernández, contra Gonzalo Castillo, Rubén Bichara, Vicente Bengoa, Daniel Toribio, Simón Lizardo, Cristina Lizardo, Abel Martínez y Reinaldo Pared, exigiéndole al procurador que lo incluyera en la investigación penal. Una denuncia penal de 100 y pico de páginas y con un conjunto de pruebas indiciarias que se habían acumulado, en los cuales nosotros entonces señalamos que la investigación del caso Odebrecht no está completa mientras no se incluya a estos personajes públicos en la investigación, y que es la investigación penal que está realizando el Procurador General de la República lo que debe revelar su grado de participación, porque el punto de partida del caso Odebrecht es que desde 2001 al 2014 hubo el soborno de los funcionarios y del Estado, y de los funcionarios del Estado y legisladores en la construcción de unas 17 obras, y no se excluye ninguna de Odebrecht. Por tanto, desde la primera construcción, que es el acueducto de la línea noroeste, hasta Punta Catalina, todos deben ser investigados de manera rigurosa, no invitados a la Procuraduría. No es vamos a tomarnos un café, porque así no se preserva el patrimonio público ni los fondos públicos. Es hacer una investigación a fondo en la cual el Ministerio Público recabe las pruebas. Y por eso aquí estamos planteando y planteamos en esa denuncia penal que hicimos el 23 de agosto del 2017, planteamos la gran debilidad que tiene el expediente que presentó el Procurador General de la República ante el juez de la instrucción cuando hizo hizo las imputaciones. Entre las cosas que planteamos ahí está, en primer lugar, el Ministerio Público no hizo propiamente una investigación, ni aún en esa primera fase, pero no la hizo, sino que simplemente reprodujo las versiones que le había aportado Odebrecht. En segundo lugar, el Ministerio Público dio como un hecho inmutable que fueron 92 millones los sobornos. Y ahí, en esa denuncia, nosotros demostramos y planteamos aquí también que hay muchos indicios de que fueron mucho más de 92 millones los sobornos. En tercer lugar, que ha excluido actores políticos, funcionarios y legisladores que tuvieron papeles determinantes en la concertación de los contratos y en la financiación. Y entonces por eso, por ejemplo, el caso de Reinaldo Pared y Cristina Lizardo, que participaron en cerca del 90% de los contratos de construcción y de financiación y fueron presidentes del Senado en el momento en que se aprobaron. En el caso particular de Reinaldo Pared, siendo además el jefe político porque es el secretario general. Sí. Entonces, tiene que ser investigado. Pero además es necesario incluir en esa investigación a Danilo Medina, entre otras cosas, porque parte de los recursos de Odebrecht, de los sobornos, del dinero de las obras, se utilizó en su campaña, tanto en la modificación de la Constitución como también en la campaña electoral. Y entonces es imposible hacer una investigación sin incluir a Punta Catalina. Si me permite, doctor Moreno. Una
hay lecciones que deben ser aprendidas, por lo menos con este árbol de la corrupción. Pero hay una simbiosis entre corrupción, impunidad y complicidad. Ahora, esto nos remite a que como está organizado el Estado dominicano, es difícil poder luchar contra la corrupción, contra la impunidad y evitar la complicidad. Porque si no hay reformas políticas, si el procurador es un subalterno del Ejecutivo, difícilmente pueda proceder contra los funcionarios públicos, incluyendo a su jefe. ¿Qué reformas políticas son necesarias para evitar que dentro de poco tengamos otros corruptos? Sí, Porque el sistema está montado para que haya corrupción, impunidad y complicidad. sí, eso es real. Incluso nos cuidamos precisamente en la página central de este trabajo, de este sumario de casos, de explicar y plantear nuestra posición y nuestras propuestas para enfrentar este problema de la corrupción y la impunidad. Hubiese quedado un vacío si no lo hacemos así. Y por eso a 2 páginas se hace una exposición tanto de lo que ha sido la corrupción y un análisis de esto, sino además nuestras propuestas. Pienso que ciertamente nosotros no podremos avanzar en la lucha contra la corrupción si no hay no hay reformas y transformaciones de tipo político que apunten en ese sentido y que creen los pesos y los contrapesos y las independencias de los órganos que permitan que efectivamente se pueda investigar. Claro, para hacer esas modificaciones y esas reformas se requiere de un liderazgo político que tenga la voluntad política de impulsarlas. Porque las reformas no se impulsan, no se autogeneran. No. Las genera un liderazgo político, social y económico. Por eso, digamos que eso se encaja perfectamente con lo que es nuestra visión de la coyuntura actual. Nosotros hemos planteado de manera reiterada la necesidad, primero, que hay que enfrentar todo el tema de la corrupción y la impunidad, porque con corrupción e impunidad ni hay desarrollo, ni hay posibilidad de justicia social, ni hay posibilidad de democracia. Sí, hablando de posibilidades, ¿existiría la posibilidad de que Alianza País formara parte de un frente opositor en base a un programa mínimo? Nosotros lo que estamos planteando precisamente es la necesidad de que podamos articular una propuesta de país, una propuesta que identifique las grandes reformas y transformaciones que necesitamos para avanzar hacia la democracia, el desarrollo, la justicia social. Pero digamos, para continuarla y voy a retomarla, la idea es que se requiere entonces de hacer un conjunto de reformas en el país y eso va a implicar la presencia en la dirección del Estado de un liderazgo muy distinto al que hoy tenemos. Por tanto, la primera condición es salir del PLD, que es un partido y es un liderazgo que ya está, que desde el principio se embarcó en un modelo de desarrollo político clientelar y además corrupto. Y hemos visto, y esta es la mejor demostración de cómo ha sucedido, pero a la vez reproduciendo prácticas tradicionales de la política dominicana. Ahora bien, esa salir del PLD es precisamente la primera condición para poder avanzar para hacer en la República Dominicana lo que nosotros llamamos el cambio democrático, que no es más que el proceso a través del cual nosotros tendremos que hacer todas las reformas legales e institucionales que nos permita
entonces avanzar como sociedad, entre ellas enfrentando la corrupción. Y eso requiere entonces de un liderazgo con ese compromiso, eso requiere de un liderazgo con esa voluntad, porque de lo que se trata no es de quítate tú para ponerme yo, de lo que se trata es de desplazar este liderazgo corrupto y clientelar por un liderazgo que exprese una voluntad de transformación, y eso tiene que expresarse en un programa. La clave entonces del proceso que tenemos que impulsar se resume, se sintetiza en lo que hemos llamado un programa de mínimos indispensables. Exacto. Que identifique esas reformas sociales, esas reformas económicas, esas reformas políticas que está demandando la sociedad para poder avanzar y para poder producir ese cambio democrático, para poder producir ese cambio de rumbo que está requiriendo esta sociedad. Sí, ahora, ese proceso va a requerir hoy día de un proceso de concertación del liderazgo político, social y ciudadano. Porque hoy día la sociedad dominicana, constituir una nueva mayoría política va a requerir no solamente de los actores políticos, aunque estos jueguen un papel, sino que hay un liderazgo social y un liderazgo ciudadano, que es el que se moviliza todos los días, que no encuentra muchas veces espacio o expresión en los propios partidos y que está en las calles. Entonces se requiere de un nivel, nosotros hemos llamado de un nivel de convergencia de todo ese liderazgo que pueda entonces impulsar la constitución de una nueva mayoría, pueda ganar el proceso electoral, gobernar e impulsar entonces desde la dirección del Estado. Pero hay que ver ese entonces, proceso después del 2020, ese gran frente opositor en base a un programa mínimo, no pudiera gestarse desde ahora. Bueno, pero es que es así, o sea, el 20 no es más que el evento electoral. Exacto. Ahora, para llegar al evento electoral en el 20 es un proceso que tiene que concertarse desde ahora. Por eso yo no lo estoy hablando mañana, yo le estoy diciendo hoy. Ahora, es decir, yo estoy planteando eso ahora y lo venimos planteando durante meses. La necesidad de que haya una convergencia de sectores políticos, sociales y ciudadanos, que nos expresemos en un programa de mínimos indispensables, que podamos dar pie a la constitución de una nueva mayoría política en capacidad de sacar al PLD del poder y desde la dirección del Estado impulsar el cambio democrático. Es algo muy concreto, pero para que eso se produzca en el 2020 tiene que empezar evidentemente desde el presente que estamos viviendo y tiene que empezar precisamente concertando los aspectos que hay que concertar en materia política y de reformas y políticas como estas, por ejemplo. En todo este esquema, el tema de la corrupción y la impunidad es central, porque de poco valen los programas si no hay un compromiso frente a enfrentar la corrupción. Nosotros planteamos, y lo está planteado aquí en la propia primera página, nosotros planteamos que hay que enfrentar la corrupción con puños de hierro. Y con eso lo que queremos decir es que es necesario que todo acto de corrupción sea investigado y perseguido. Sí, o sea, usted va a volver a marchar ahora con marcha verde. Que todo acto de corrupción no quede impune y que ningún corrupto disfrute lo robado. Y a eso le llamamos entonces que haya una voluntad sin fisura para perseguir la corrupción, y a eso le llamamos una voluntad de puño de hierro, porque este mal que se ha entronizado en la República Dominicana no es con media tinta, es con una voluntad política que se convierte en su momento en una voluntad de Estado. Claro, todas las manifestaciones en ese sentido nosotros no solamente la apoyamos, sino que participamos. Nosotros el 28 de este mes estaremos en la Marcha Verde como debe estar todos los ciudadanos, todos los sectores sociales que sienten la indignación de un gobierno, de un Estado, de funcionarios, de legisladores que les roban
los impuestos, que les roban el patrimonio público, que desvían los recursos que deben utilizarse en mejorar la salud, la educación, la vivienda, el transporte, la seguridad pública, y que sin embargo se lo embolsillan y que lo que hacen es negocio. Todo el que sienta indignación frente a eso tiene que decir presente. Y por eso todos los aliancistas estamos invitando a la ciudadanía, no solamente participando, sino invitando a la ciudadanía a que participemos en una marcha, en una concentración que, insistimos, es pacífica, es ciudadana, es amigable, es para ir a exigir en ese lugar donde se va a producir la concentración, para poder levantar nuestra voz. Y hacerlo ese día es muy significativo. Primero porque es el aniversario de la Marcha Verde originaria del 22 de enero del 2017. Pero además porque se va a producir unos días antes, cuando se vence el plazo en el cual el Procurador General de la República tiene que presentar el acta de acusación frente al caso de Odebrecht. Y aunque él puede pedir prórroga, él tiene que sentir que esta sociedad, el Ministerio Público y el Procurador, tiene que sentir, y el Poder Judicial, que esta sociedad está vigilando, que hay millones de ojos, de manos, de hombres y mujeres que estamos exigiendo que haya castigo para los corruptos, que no haya más impunidad. Y cuando él presente su acta de acusación, él va a delimitar el caso. Y nosotros no queremos que haya exclusiones. Nosotros queremos que se incluyan a todos los que se enriquecieron con el caso de Odebrecht, que es el que ahora nos ocupa, pero que además se investigue todo, que no solo se investiguen los sobornos, que se investiguen las sobrevaluaciones, que es mucho, pero mucho más que los sobornos, que se investigue la financiación ilícita de la campaña electoral, que es lo que hace que tengamos autoridades que no tienen la legitimidad, aunque tengan un certificado legal de que fueron electos, pero que fueron elegidos en base a campañas financiadas ilícitamente en base a la corrupción, y que hoy día detentan funciones porque por la ausencia de un ministerio público que los investigue y los persiga. Este país está vigilante y está indignado y ha dicho basta ya, basta la corrupción y basta la impunidad. Bueno, agradecemos enormemente la presencia hoy de Guillermo Moreno. Qué bueno que existe Rafael Toribio, así que de pronto puede así. Esa suavidad. Esa suavidad. Ese terciopelo. No, y quisiera decir primero que felicitamos a Alianza País por esa contribución y además yo creo que no solamente hay que felicitarlo, sino hay que congraciarse de ese aporte. Y quiero finalizar esta presentación acogiendo el llamado que hace Guillermo Moreno para que el 28 toda la sociedad dominicana, los que están en partidos políticos, los que están en sociedad civil, hagan acto de presencia para ratificar lo que empezó aquel 22 de enero del 17. Así que muchísimas gracias. Hagamos voto porque es así. Gracias a ustedes. Bien.